Hola, buenos días. Estamos empezando a dar paso a admitir a todo el mundo. ¿Nos dejáis un par de minutos? Natalia, si quieres empezar tú, yo voy admitiendo a la gente conforme vaya entrando, como son tres. Venga, perfecto. Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidas al curso Compra Pública Alimentaria, el nuevo reto en residencias, hospitales y centros comunitarios. A la segunda sesión, muchas de vosotras supongo que estuvisteis la semana pasada en la primera. Em, Nada, es un curso organizado por la Red de Municipios por la Agroecología y el CERAI. Yo me llamo Natalia Castellanos y formo parte de la Secretaría Técnica de la Red de Municipios. Bueno, muchas personas ya conocéis a la red. En cualquier caso, os voy a copiar aquí el enlace. Y, nada, es una asociación de entidades locales del Estado español y básicamente el objetivo es generar dinámicas de apoyo, de acompañamiento y para fomentar la construcción de un sistema alimentario más sostenible, sano, saludable y justo. Y quería avisaros de que, bueno, ya os pusimos esta información en el mensaje de inauguración en el correo, que se van a grabar las sesiones para que puedan después ser compartidas como recurso para futuras personas que no hayan podido estar en estas sesiones. Em, y bueno, quería simplemente haceros un paso breve, ya os lo hice el otro día, pero por el Moodle, que sabéis que tenemos la plataforma Moodle para donde están van a estar todos los materiales compartidos, los PowerPoints, carpetas complementarias con información complementaria, pliegos, etcétera, que nos han compartido las personas ponentes. Y los vídeos también se compartirán ahí, se subirán grabados después por si lo queréis, por si no habéis podido asistir a alguna de las sesiones. A todas las personas que estéis inscritas os he enviado usuario, contraseña, etcétera. Sé que muchas de vosotras habéis podido entrar, algunas habéis tenido alguna complicación y se han solucionado, o sea que, bueno, cuando probéis, si tenéis cualquier duda, me podéis escribir, ¿vale? Al correo natalia@municipiosagροeco.red. Voy a intentar esto, compartir brevemente el tema del Moodle para enseñarlo en un momentillo y ya doy paso a Sarai. Eh, ¿Veis el Moodle, Sarai? Sí. Vale. Bueno, cuando entréis con el usuario contraseña, entraréis y arriba a la derecha os aparecerá un botón que pone acceso y ahí podréis poner las contraseñas y el usuario. Y entonces ya aparecerá el curso Compra Pública Alimentaria, nuevo reto. Y aquí tenéis un poquito la presentación
en el curso Recursos Compartidos. Aquí iremos colgando todas las cosas que se vayan comentando. Por ejemplo, aquí el otro día subí enlaces recogidos en el chat de la sesión uno. Pues ahí he hecho un Word y ahí he ido incluyendo todo lo que se fue comentando para que lo tengáis todas las personas. O, por ejemplo, se habló de material complementario o bueno, perdón, de un webinario que se hizo sobre cláusulas de proximidad de compra pública desde la red de ciudades también. Y así ha subido el material del webinario que podéis consultarlo, ¿vale? Entonces, nada, ya vais más abajo. Aquí tenéis de nuevo la sala de Zoom por si la perdéis en algún momento, el URL, el enlace. Y aquí tenéis las ponencias, ya colgamos las ponencias anteriores, las de Kiara, las de Paola, material complementario, le podéis ir dando y van saliendo los recursos, ¿de acuerdo? Em, Eso, las ponencias de hoy, la de Lorea, la de Yolanda. Y por último hay unos foros abajo en los que podéis participar, pues están los foros sobre cada sesión particular que podéis ir comentando cosas y foros específicos, o sea, foros más generales. Nada, aquí os lo dejo rápidamente para no alargarme y poder mantener los tiempos. Dejo de compartir y a ver que vuelva aquí. Vale. Pues nada, muchas gracias. Voy a dar paso a Saray Fariñas, que es la persona técnica del CERAI, que os presentará a las personas ponentes y os hará un poco en el marco de por qué queríamos hacer este curso de compra pública y esta serie de sesiones. Así que nada, gracias, Saray. Dale. Gracias, Natalia. Está muy guay que nos hagas este recordatorio porque yo cuando he sido participante de los cursos así online me suelo liar con estas plataformas, así que creo que también las personas que participan en este curso te lo van a agradecer. Nada, yo solamente para las personas que no han asistido a la primera ponencia, deciros que este curso nació en el grupo de compra pública de la red de municipios por la agroecología porque entendimos que, bueno, hubo una noticia que nos pareció relevante, que es la presentación por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de un proyecto de Real Decreto para fomentar una alimentación saludable y sostenible en la contratación pública, especialmente en centros de personas dependientes, hospitales y residencias. Y entonces pensamos que desde el grupo una de las labores era recoger experiencias de compra pública alimentaria que ya están funcionando, ¿no? En el territorio estatal, incluso también bueno, poder traer otras experiencias a nivel europeo que nos pudieran inspirar. Y bueno, eso es lo que hemos hecho. Esperamos que os sirva porque para nosotras siempre es un placer. Lo estábamos comentando ahora antes justo de la reunión, ¿no? Que las ponentes siempre exponen, ¿no? Desde su máxima humildad de, bueno, yo desde este ayuntamiento hemos hecho esto, desde este hospital hemos hecho esto, pero no sabemos hasta qué punto esto puede ser realmente inspirador para el resto de las personas ponentes y bueno, un poco la conclusión es obviamente es inspirador porque cualquier experiencia, ¿no? Que se presente como esto lo estamos haciendo yendo incluso mucho más allá de lo que puede marcar un decreto, para nosotras es súper valioso y creemos que las experiencias, ¿no? Y las personas que las llevan a cabo pues son súper valientes, ¿no? Para poder llevar a término estas experiencias de éxito en compra pública alimentaria. Así que sin más, recordar que en la sesión anterior tuvimos aquí a Arafalo que nos ofreció una panorámica un poco sobre los avances recientes en normativa europea y los retos bueno, pues que aún persiste y nos mostró bueno, el caso del primer centro médico social del 100% ecológico en Francia con cocina propia y productos locales. Y también nos contó Paola de Hernández de Mensa Cívica, bueno, que nos ayudó a entender cómo distintos actores de la cadena alimentaria están impulsando el diálogo social y las transformaciones necesarias en restauración colectiva y social en España desde el terreno estatal, ¿no? Bajándolo un poco a la normativa estatal. Y hoy pues vamos a continuar este recorrido bajando un poco más al terreno práctico y conociendo dos experiencias para nosotros muy valiosas dentro del sistema público que muestran pues como estas ideas, ¿no? Que llevamos
como bandera, ¿no? El grupo de compra pública alimentaria, se están aplicando de manera más concreta. Entonces, en primer lugar, escucharemos a Lorea Lizarreta, que es concejala del Ayuntamiento de Baztán, que nos contará el proceso de municipalización de la residencia de mayores de Lizondo, y veremos cómo al recuperar la gestión directa han situado la alimentación saludable y sostenible en el centro del cuidado, ¿no? Y qué aprendizajes y retos han surgido en este año y medio de transición. Y luego estará con nosotras Yolanda Fernández, que es también eh, eh, miembro del grupo de compra pública alimentaria de la red de municipios y es jefa de la unidad de hostelería del Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona. Y con ella conoceremos el caso práctico de contratación integral del servicio de alimentación hospitalaria que abarca, bueno, pacientes, profesionales, cafeterías, vending, y cómo han integrado estos criterios de salud, sostenibilidad y proximidad y economía circular, además de un modelo de gobernanza y de control pues, ejemplar. Así que sin más, muchas gracias por acompañarnos a todas las participantes y a las ponentes, y adelante, Lorea, te damos paso. Vale, buenos días a todos. A ver si consigo compartir bien la pantalla. Vale, ¿así lo veis bien? Sí, Sí, perfecto. Lorea. Vale, bueno, yo más que nada, justo antes también hablando con Saray, os voy a contar la experiencia de un municipio pequeño que está al norte de Navarra, Valle de Baztán. Yo como concejala del ayuntamiento también soy la miembro del consejo administrativo de la residencia pública de Baztán. Y en este sentido soy también la que no sé, liderado, o sí que la que ha coordinado el proyecto de transición hacia una alimentación más saludable y sostenible en la residencia de mayores. Sin más, voy a contarlo desde la experiencia de un personal político municipal, que no tanto desde la parte técnica, que probablemente os puedan surgir preguntas acerca de los pliegos, de la licitación. Bueno, ya comentaré los retos que tenemos actualmente, pero bueno, espero que os pueda resolver un poco las dudas que tengáis. Entonces, para situaros un poco, antes de nada, Baztán, como muchísimos otros municipios de Navarra, ha pertenecido a una sociedad agroganadera en casi toda su historia, y es la actividad también que ha moderado el paisaje en el que vivimos hoy en día, y también un poco el que a la hora de preguntar el paradigma de qué futuro o qué paisaje queremos para nuestro futuro, bueno, pues ahí surge un poco esta reflexión hacia qué modelo de producción y qué modelos de alimentación queremos para nuestro valle. Entonces, bueno, hoy en día vivimos en una realidad en la que esta actividad agroganadera se ha reducido a un 5,8%, y también vinculado a esta realidad de la decadencia del sector, el ayuntamiento, pues eso, se posiciona a favor de la agroecología, entrando en la red de municipios por la agroecología, y poner en marcha distintas iniciativas vinculadas hacia sistemas alimentarios locales, comprometidos, ¿no? Un poco con el territorio para que sean más sostenibles. Entonces, en los últimos años hemos puesto en marcha distintos tipos de acciones, desde más vinculados con la normativa, priorizando producciones agroecológicas, de formación de FP, de acceso a la tierra, como un poco la regulación de las tierras comunales, etcétera. Y una de ellas ha sido también la de la compra pública, que bueno, la hemos arrancado en 2024-25, estos años, pero ya desde antes también veníamos haciendo un trabajo de estructurar el sector primario, es decir, promover el asociacionismo de productores vinculados a la tierra con un modelo de producción que respondía un poco al modelo agroecológico. Y por otro lado, también otras acciones de sensibilización de la ciudadanía en general, de qué importancia tiene realmente la alimentación luego en el territorio en el que vivimos. Para ello, ¿no? El ayuntamiento toma un poco como reto
en los servicios de alimentación o de comedores colectivos que dependen directamente del ayuntamiento, que sigan un modelo de alimentación saludable y sostenible. Para ello, bueno, pues si marcamos un poco sobre qué criterios entendíamos ese modelo de alimentación saludable y sostenible, que lo concretamos, ¿no? Que fuera una alimentación de temporada y fresca, reduciendo al máximo los alimentos precocinados y los congelados. Una alimentación que priorizaba las materias primas ecológicas locales, es decir, en la medida de lo posible abastecer de productores propios del valle, sino de las comarcas cercanas y de la comunidad autónoma, y que esta compra de alimentos fuera, en la medida de lo posible, también a través de circuitos cortos o directamente a productores en vez de a grandes empresas, distribuidoras, etcétera. Entonces, sobre estos criterios empezamos un poco a mapear los servicios disponibles que teníamos en el valle, vinculados con los comedores colectivos, y el 2023 justo coincidió también con la publicación de la residencia de mayores, ¿vale? Es el proyecto que os voy a contar hoy. La residencia de mayores Francisco Joaquín Iriarte de Elizondo pasó a una gestión pública en 2023, y también coincidió en un momento en que el ayuntamiento se involucró en una reforma del edificio hacia un modelo de unidades convivenciales y cuidado de las personas, bueno, un poco en esa visión. Y dentro de este nuevo modelo de gestión, en el que ahora, en vez de subcontratar una gestión de la residencia, se crea una empresa pública, y es el propio ayuntamiento que ejerce estas labores de gestión, en el ámbito del cuidado de las personas se pone el foco también en la alimentación. Es decir, en una alimentación saludable y sostenible, como he mencionado, ¿no? Con los criterios de la estrategia alimentaria, y priorizando también esos alimentos del valle. Un poco hicimos un pequeño diagnóstico para conocer de qué realidad partíamos, y es verdad que hoy en día la salud y la alimentación en este tipo de residencias, bueno, pues en muchos sentidos, y era en nuestro caso en ese momento, era una alimentación de muy mala calidad, con mucho congelado, en el que no se estaban respetando algunas de las recomendaciones alimentarias marcadas por las autoridades sanitarias. Y pues bueno, pues hoy en día en estos centros pues hay distintos problemas sanitarios, y varias de ellas pueden estar vinculadas también con la alimentación. Entonces queríamos garantizar ese derecho de una alimentación saludable y sostenible, en el servicio que estábamos ofreciendo. Y por otro lado, también veíamos esto como una estrategia, una palanca, para promover y activar la actividad económica del valle, y sobre todo la puesta en valor de la producción local, y para hacerla, ¿no? Una realidad también, que hoy en día es posible vivir del campo. En ese sentido, ¿no? También como una administración local tenemos esa responsabilidad de hacer una compra pública responsable, justa, que cumpla más allá con los criterios económicos, también criterios ambientales, para que garanticen la calidad de vida de las personas del valle. Entonces también veíamos como una posibilidad muy interesante para el desarrollo rural, y también para posibilidades de futuras instalaciones en el sector primario. Entonces, con estas dos prioridades, empezamos una prueba piloto en 2024 de una transición hacia una alimentación saludable y sostenible, articulando la demanda de alimentos de la residencia con la oferta local y la disponibilidad de productos agrícolas de la zona. Esta residencia de mayores, bueno, aquí tenéis el edificio reformado, el proyecto que sería, todavía ahora mismo todavía estamos en obras, pero va a tener una capacidad de 100 personas residentes, unas 100 personas que desayunan, almuerzan, comen, meriendan y cenan todos los días del año, es decir, casi 3.500 servicios de comida a la semana, con una potencialidad muy interesante, y
en el que podíamos, ¿no?, trabajar los objetivos de mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de la alimentación en este caso y promover una alimentación saludable y sostenible que también, ¿no?, se revierta en el territorio, en la economía local y poniendo en valor esta producción local. Con los 5 criterios que os he comentado al principio, ¿no? Alimentación fresca, de temporada, ecológica, abastecida por el sector primario y local, donde el tipo de gestión era una cocina in situ. Ahora os voy a contar las características que tiene esta cocina. La gestión propia desde la empresa pública, es decir, la empresa pública las trabajadoras son propias de la empresa y es también la que hace la compra de materias primas en este caso. Cuando hicimos el análisis dotacional de la cocina, bueno, vimos que había un montón de posibilidades, aunque ahora estábamos cocinando 100 menús. Además de los residentes, salen algunas comidas a domicilio, bueno, bastante singulares. Tenía una capacidad para 40 menús, es decir, bueno, que según a qué forma le podríamos dar al servicio, puede también ejercer como cocina central. Y eso también, bueno, cara a la estrategia alimentaria más territorializado, podría ser una herramienta clave. ¿En qué consistió el plan de acción? Trabajamos de la mano de la Mirúa Microcooperativa. Son unas técnicas en alimentación y agricultura que han acompañado procesos de transición de comedores colectivos en Navarra y también en otros territorios. Y hicimos como 4 acciones principales, ¿no? Lo principal, yo creo que uno de los más importantes es la creación de un grupo motor multidisciplinar. Es decir, en este tipo de procesos tenemos un montón de gente implicada, desde la parte política en este caso, la gerencia del centro, el personal del centro, el que les da a comer al final a las personas, las propias cocineras, el propio sector productor también. Y con este grupo motor fuimos dando todos los pasos para que todos estuvieran informados de los pasos que estábamos dando y el porqué de la transición. Entonces, por un lado había que articular la demanda, es decir, las necesidades de materias primas que tenía el centro, ¿no? Con lo que es dicho que teníamos una cocina bastante bien equipada y por otro lado hicimos un estudio de los menús, de cómo se estaba alimentando en ese momento y qué análisis nutricional también correspondía a esos menús. Y a partir de estos menús se fue trabajando en borradores y en propuestas de qué cambios había que hacer en ese menú para que fuera más saludable, es decir, para que se cumplieran los requisitos alimentarios, nutricionales, perdón, y por otro lado también en qué materias primas o qué familias de productos queríamos potenciar, que eran un poco las que estaban disponibles en el territorio. Además de hacer 2 menús, es decir, hicimos un menú de invierno, un menú de verano ¿no?, según la temporalidad de los productos, sobre todo hortícolas. También se hizo un trabajo para las dietas derivadas en estos centros, las fichas técnicas, es decir, la forma en la que había que elaborar estos platos, la lista de alimentos, es decir, el volumen y la necesidad de alimentos que teníamos. Y una vez que teníamos, ¿no?, los nuevos menús, ese borrador, también hicimos la articulación con la oferta o la disponibilidad de alimentos que había en el territorio, ¿no? Una evaluación de los productores disponibles, también del comercio local, porque los criterios que creamos fueron, primero priorizábamos a los productores de la zona. Luego también una articulación con las comarcas cercanas y la comunidad misma. Y cuando no podíamos abastecer de esta forma, el poder acudir al comercio local, porque también veíamos como un agente estratégico en el desarrollo rural del territorio. Y finalmente este contraste de la demanda y oferta para ajustar los menús con las disponibles que había en el territorio y los precios de estos productos con la partida alimentaria que teníamos. Y para eso se hace la herramienta del escandallo, que es al final de cada plato que vamos a comer en cada una de las comidas, qué ingredientes tiene, en qué cantidades y en qué precio. Y sobre estos volúmenes ir construyendo la partida alimentaria.
Y al mismo tiempo también aquí hicimos el ajuste de la logística, es decir, los formatos que usan estos comedores, las rutas de comercialización o la logística y el ejercicio de calcular los costes de logística para los productores, para que en esta prueba piloto fuéramos testando todos estos factores cara a una posible licitación, la que os voy a comentar ahora. A ver, se me ha atascado, ya está. Vale, entonces con este proceso piloto, ¿no? Llegamos a tener unos resultados técnicos, es decir, una documentación técnica que consistía en los menús de temporada, en las dietas, fichas técnicas, etcétera, y también un dimensionamiento del centro, cuántos pacientes, cuántos desayunos, etcétera, ¿no? Una estimación cara también a las necesidades alimentarias del valle. Al mismo tiempo, el resultado en ejecución o en funcionamiento fue que habíamos introducido alimentos ecológicos locales y frescos en la alimentación, una mejora de la salud y de la calidad de alimentación de las personas residentes y también, como fruto de este proceso, creamos una comisión de trabajo con las personas usuarias y el personal responsable para darle su importancia a lo que es la alimentación y para poder hacer esta interlocución de ir ajustando los menús, las necesidades, las partidas y el piloto, ¿no? Al final en eso consiste. Con este trabajo elaborado, ¿no? Teníamos unos proveedores identificados y articulados en la zona a su vez, y teníamos una capacidad de comprar o de toda la facturación en materia prima de alimentos, que el 25% fuera directamente a productoras locales, el 22% a productoras ecológicas de Navarra, un 30% al comercio local y solamente un 23% a la distribuidora. Son objetivos que vimos que teníamos esa capacidad con los recursos que teníamos, pero luego también durante el proyecto piloto, ¿no? Cuando vas poniendo en marcha todo esto, van apareciendo como obstáculos o cosas que no todo es de color rosa y un poco yo creo que es importante dar también estos claves desde la experiencia, ¿no? Para no meter las mismas erratas. Como conclusión, ¿no? Tuvimos capacidad de atender la demanda de alimentos de la residencia con la oferta de alimentos disponibles de la zona, que también ha permitido alguna nueva incorporación, en este caso en el sector hortícola, porque la demanda de alimentos de la residencia era mayor que la oferta que teníamos a nivel de Malle. Es decir, sí que esa hipótesis que teníamos para potenciar las instalaciones en el sector ha sido posible. Por otro lado, el ayuntamiento también ha firmado acuerdos de compra con las productoras locales para garantizar que esa compra de alimentos va a ser en unos precios justos y acordados con las productoras, que les va a dar una garantía también y una capacidad de planificar sus producciones. Pero al mismo tiempo, más internamente, ha habido muchas resistencias al cambio. Hemos dicho que creamos un grupo motor con diversas, ¿no? Perfiles de participación. No todos los perfiles están sensibilizados en este proyecto. Y al final, a ti cuando te obligan, ¿no? a hacer, bueno, hacer la compra de una forma o cambiar unos modelos de alimentación, o cambiar la forma de comer legumbre de segundo en vez de primero, a todas estas personas, si no están sensibilizadas y si no realmente creen en ello, se crean resistencias. Entonces también tuvimos que dar un paso para atrás, quedamos en un menú de transición en el que no estamos cumpliendo ahora mismo todos estos porcentajes, pero entendemos que hay que darle su tiempo, eh, que al final fue un momento en el que estábamos con las reformas del centro, con un cambio de gestión, ¿no? La publificación y también cambio de alimentación, que fueron muchísimos cambios al mismo momento y hay que llevarlos un poco con más calma y ir introduciendo estos cambios poco a poco. Entonces, va a seguir siendo una transición aún así. Y como os he dicho, ¿no? Esto ha tenido un impacto tanto a nivel de la activación de la economía local y del comercio, y también en la calidad de la vida de las personas. Aquí os quería compartir un par de anécdotas.
Una, por ejemplo, era, ¿no? Un poco cómo hemos visto que ha evolucionado la salud de las personas. En estos centros se consumen, bueno, una cantidad elevada de medicamentos por distintas razones, distintas patologías, y sí que se ha identificado que al introducir fruta en los desayunos, o bueno, se ha cambiado la forma de la estructura de los desayunos, almuerzos y meriendas, se ha reducido el uso de algunos medicamentos como los laxantes. Y bueno, pues como en un año ya estamos viendo los primeros frutos del cambio. Y luego también, ¿no? También nos parece como algo positivo ese espacio de diálogo entre los residentes y la comisión de trabajo. Y para finalizar, ¿en qué estamos ahora mismo? ¿Qué retos y qué próximos pasos vemos en los próximos años, ¿no? Como bien os he comentado al principio, hemos hecho una prueba piloto, pero como empresa pública estamos sujetas a la ley de contratación pública, en este caso la Navarra, y nos va a tocar en algún momento licitar este servicio de suministro de alimentos. Este proyecto piloto nos ha servido para testear si el modelo que queremos promover puede funcionar en este centro o no, o qué cosas sí que pueden funcionar y cuáles no. Entonces, ya tenemos una base técnica, ¿no? De documentación, de volúmenes de compra, de fichas técnicas de menú, que podríamos trasladarlo en el pliego de licitación. Pero al mismo tiempo tenemos varias cuestiones que a mí, como personal político municipal, me surgen a la hora de redactar el pliego. Entonces, antes de tener o encontrar con problemas, lo primero que vamos a hacer es una sesión de formación a la parte que va a estar trabajando en estos pliegos para que entiendan el porqué de este modelo de alimentación, ¿no? Sensibilizarlos que va a consistir en un servicio de alimentación saludable y sostenible y por qué es importante realmente que una administración local pública ofrezca este servicio. Y también porque vemos que a la hora de cómo dimensionar este pliego de licitación puede ceñirse exclusivamente al servicio de alimentación de la residencia, pero ahí tenemos también otras piezas de una escuela infantil municipal, un servicio de domicilio de alimentos que se está dando desde la residencia, pero que se podría potenciar a futuro, que también podrían ir de la mano de este pliego, ¿no? Entonces, aquí os voy a lanzar unas ideas que estamos resolviendo ahora mismo, que puede que algunas respuestas que las tengáis vosotros o otras también que os puedan surgir a vosotras mismas. Una de ellas es en qué formato licitar este servicio, ¿no? Por lotes o por un servicio integral de suministro de alimentos. Siempre teniendo en mente que nuestra prioridad es comprar en circuitos cortos de alimentos y intentar comprar lo máximo posible directamente a productoras. Sí que tenemos una articulación de varias de ellas, algunas están asociadas, pero el encaje que puede tener esto. Por otro lado, la partida alimentaria. No tenemos que olvidar, hemos creado una empresa pública sin ánimo de lucro en este sentido para la gestión de la misma, pero este centro también tiene que ser viable. Estamos en un momento de haciendo unas inversiones muy importantes para la reforma del edificio y estamos trabajando en el ámbito de los cuidados, en el que la estructura de los costes, en mayor parte va en recursos humanos y el nivel de absentismo en empresas de los cuidados es muy, muy elevado. Este año hemos llegado a un absentismo de hasta 30% y crea mucha incertidumbre y dependencia también en cuanto a la viabilidad. Entonces, la partida alimentaria va a ser una apuesta política, pero al mismo tiempo una cosa que tenemos que cuidarla muchísimo. Por otro lado, el volumen de compra que habíamos hecho el teórico en el escandallo, luego tiene que también testear y ver con las reales que estamos consumiendo, ¿no? Bueno, otro tipo de debates al que también nos estamos enfrentando. Otro punto que yo creo que también es interesante debatir
la duración de estos proyectos. Queremos que esto se sostenga en el tiempo, que con un cambio político no se caigan este tipo de proyectos. Entonces, la duración que le podemos dar a este pliego, entendiendo que para la parte productora, bueno, es un mercado con mucha incertidumbre y no pueden plantear precios a 5 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema? Y por otro lado, otro concepto imprescindible al que también nos estamos enfrentando ahora en la fase del proyecto piloto es el cómo hacemos el control y el seguimiento del cumplimiento de estos objetivos. Cómo hacemos el seguimiento de que la alimentación es fresca de temporada, que no estamos, que el porcentaje de alimentos congelados va reduciendo. Bueno, que aquí también hay otro trabajo muy importante de crear indicadores medibles y fáciles de controlar para que luego podamos controlar que el pliego se va a ir cumpliendo. Entonces, más que respuestas, creo que estoy lanzando también preguntas o reflexiones que se pueden crear en estos procesos. Y nada más, os dejo aquí mi contacto para que me podáis preguntar o resolver algunas cuestiones y yo creo que luego también al final podamos tener un rato para preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorea, porque, bueno, volviendo a lo que comentaba al principio, ¿no? En la presentación, creo que estos ejemplos son súper inspiradores, porque fijaos, esto le damos bastantes vueltas en el grupo de compra pública y fijaos lo que se ha hecho, ¿no? Que es que el simple hecho de realizar este piloto con este grupo motor, con esta fase de articulación de la demanda, de la oferta, ajustar demanda y oferta, ya Lorea nos está dando como un marco donde a lo mejor nos está aconsejando, ojo, antes de lanzarnos a hacer unos pliegos que efectivamente necesitarán de esa formación al personal jurídico, pensar cómo licitar por lotes, pensar en la partida alimentaria. Antes de todo eso, um, ese piloto nos ha dado el marco para poder calibrar cuáles son bueno, los obstáculos con los que nos podemos encontrar. Y para mí esta experiencia es valiosa en tanto en cuanto creemos que la articulación de la oferta y demanda en estos casos es algo ya bastante complejo y tener la cocina preparada, etcétera, etcétera. Entonces, nos está dando Lora un poco el truco, ¿no? De vamos a hacer primero un piloto para dimensionar. Y esto me parece, bueno, súper valioso. Sergio Belda de la Universidad de Valencia nos hace unas preguntas, pero igual podemos dejarlo, si os parece, al final para acumularlas todas, por si a alguien se le ocurre algo más mientras presenta Yolanda y al final, como en los últimos 15 minutos, resolvemos dudas. ¿Os parece? Venga, pues Yolanda, te dejo la palabra a ti y adelante. Gracias, Lorea. Buenos días a todas y gracias por invitarnos a compartir la experiencia. Os voy a compartir la pantalla y así comenzamos. Bueno, pues para poneros en contexto, nuestra licitación fue compleja porque se enmarcaba en una licitación conjunta de todos los hospitales del Instituto Catalán de la Salud, exceptuando el Hospital Vall d'Hebron, que es de autogestión. Las condiciones técnicas para todos los hospitales eran uniformes. Esto quería decir que queríamos que fuera un pliego más exigente técnicamente porque teníamos claro que en Cataluña, como en otras comunidades entiendo, pero hay bastantes normativas en relación a la alimentación. En este caso, el acuerdo de gobierno de 31 de mayo del 22, que lo tendréis también, lo hemos compartido, ahí establece algunos requerimientos bastante claros y teníamos claro que queríamos cumplirlos y a la vez también pues los requerimientos de los servicios de endocrinología y nutrición de los hospitales. Queríamos que todas las condiciones económicas de todos los hospitales también fueran iguales, igualar los precios de las cafeterías de vending y de todos los hospitales públicos.
También dividimos los lotes, hicimos un lote de alimentación y otro de vending para no tener tener interlocución directa, no tener que tener un intermediario. En nuestro caso, en el Hospital Germans Trias, tuvimos que licitar de manera urgente porque el proveedor anterior, el proveedor que en ese caso estaba dando el servicio, tuvo una quiebra, entonces nos obligó a licitar con urgencia. Entonces iniciamos el nuevo contrato que ya se estaba preparando con todos los hospitales en octubre del 24. Entonces os explico el alcance para que tengáis un poco idea del alcance, es bastante significativo. Hablamos de la gestión integral, no solo de la alimentación de pacientes, también del personal, del público y de las máquinas de vending. Esto representa un volumen anual de unas 165.000 dietas al año, con 4 ingestas por dieta, 20.000 dietas para profesionales de guardia y unos 205.000 menús en las cafeterías. El objeto, ya en el objeto del pliego que ya hemos visto en la sesión anterior con Chiara y con Paola, ya nos han recordado, ¿no?, que el objeto del pliego tiene que recoger aquello que luego tú vas a desarrollar y vas a pedir. Y en el objeto del pliego de este servicio ya hablábamos de una gestión integral, no solo de la alimentación de los pacientes, también pues lo que hemos dicho, ¿no?, de las cafeterías. Y aquí, ¿qué había? Pues sobre todo basarlo en esos 4 pilares de alimentación, de gestión integral, de alimentación saludable, con ello quiere decir saludable, sostenible, según la normativa vigente que os he comentado antes, la catalana. También avanzar hacia un servicio más responsable social, medioambiental y económicamente, y además buscamos la digitalización de los procesos para mejorar la eficiencia. Todo eso ya lo recoge el pliego de manera específica. Vamos a hablar en esta presentación de, por una parte, los requisitos del pliego técnico, lo que ya sabemos que es de obligado cumplimiento, y después de los criterios de adjudicación, que sabemos que es lo que podemos puntuar. Respecto a los requisitos de obligado cumplimiento, los requisitos del pliego, lo dividíamos como en 4 grandes pilares también: el plan funcional de pacientes, de cafeterías y vending, el compromiso ambiental y tecnológico y la evaluación y mejora continua. Esto repito que eran requisitos de obligado cumplimiento. En relación al plan funcional de los pacientes, bueno, pues como veréis, el modelo de producción que tenemos en el hospital es un modelo de producción in situ, con línea caliente, y se transporta desde la cocina que tenemos, la cocina central propia del hospital, pues en carros termalizadores para los pacientes. Tenemos selección de menú en más del 50% de las dietas, que pueden elegir en las 3 comidas principales: desayuno, comida y cena. Hay una diversidad de dietas, de más de 240 tipos de dietas. La rotación y variedad, pues hay un cambio semestral con una rotación cada 15 días, y los menús, hay menús variados en festividades, gastronomía local y adaptados evidentemente a necesidades específicas. Cabe remarcar aquí que el liderazgo técnico se basa en el servicio de nutrición y endocrinología del hospital, y hay, por supuesto, un grupo multidisciplinar de trabajo en el que estamos, pues nutrición del hospital, cocina, en este caso pues la empresa, ¿no?, el proveedor, enfermería y hostelería. Y esto también lo ha comentado antes Lorea, ¿no? Al final, un grupo multidisciplinar creemos es la base del éxito de cualquier acción que quieras implementar. El plan funcional de las cafeterías, bueno, pues también evidentemente la cocina es la misma, tenemos la cocina in situ en el hospital, y ahí también cocinamos con modelo de producción de línea caliente, y se transporta a las cafeterías en armarios calientes. Aquí hay elección de menú diaria y 3 opciones también, y siempre hay una opción saludable en la que puedes elegir verdura, plancha y fruta. Obligamos, es un requerimiento también, a que las cafeterías continúen con la certificación AMED, que es una certificación del Departamento de Salud que, bueno, promociona la dieta mediterránea.
Hay una rotación y variedad también, hay un cambio semestral con rotaciones cada 4 semanas y aquí también cobra bastante importancia la celebración de jornadas gastronómicas, tanto las festividades comunes como también las otro tipo de jornadas temáticas. En este caso introdujimos las jornadas de alimentación ecológica. También se recogen aspectos de economía circular, las fuentes de agua libre, el takeaway reutilizable y el servicio de catering pues reutilizable también. En la oferta del vending, también por normativa, tenemos que cumplir el 75% de oferta de productos saludables, en el que se tiene que incluir en las máquinas de vending las ensaladas, fruta fresca, bebidas sin azúcar añadido, por supuesto, el café y chocolate de comercio justo, creo que eso ya lo hemos hablado muchas veces y es como está más que superado o debería estar. Y también las opciones de vaso propio para no utilizar el vaso de plástico, ¿no? O el tercer, cuarto pilar importante del pliego como requisito sería recoger aspectos de la huella de carbono, no tanto como un criterio de adjudicación, que luego veremos una parte, pero aquí se obliga a que se tiene que calcular la huella de carbono de la actividad y luego se tiene que hacer el plan de mejora. La reducción de residuos, pues lo que hemos comentado, también la eliminación de envases de un solo uso, las fuentes de agua, productos locales, se priorizan ya en el objeto, lo que os he comentado, priorización de productos de proximidad y ecológicos. Y luego en los criterios de adjudicación veréis que también hemos puntuado ciertos aspectos. Innovación tecnológica, esto se refiere a equipamiento que permite optimizar los procesos y que son más sostenibles con el medio ambiente. Y el plan de despilfarro alimentario, que bueno, nosotros lideramos el plan de despilfarro alimentario desde hace más de 14 años. Lo lidera el hospital y es importante que esto recaiga. El liderazgo, pensamos, tiene que ser del hospital. No puedes estar a expensas de que el proveedor te ofrezca o no te ofrezca. Esto es clave y estratégico para el hospital y así lo marcamos como un requisito indispensable. Aquí os he puesto un ejemplo de que estamos aplicando ahora un proyecto de inteligencia artificial para todo el control de ingesta y de prevención del despilfarro, porque en el caso del hospital el despilfarro va ligado íntimamente al control de ingesta del paciente. Tenemos la peculiaridad de que el servicio de alimentación forma parte del cuidado del paciente. Luego, por último, el último pilar de esos requisitos sería pues, la evaluación y mejora continua, que es hablamos de seguimiento mensual, trimestral y anual. Tiene su complejidad, pero es cierto que si no hay ese control, pues el contrato, todo aquello que tú propones, queda en saco vacío y se tiene que hacer, al final estos son recursos evidentemente de nuestro departamento. A destacar es una evaluación anual que hacemos del proveedor en la que en el pliego ya se marca de manera exacta cómo se va a hacer. Hay una ficha en la que se evalúa toda la consecución, el grado de ejecución del plan de acción que nos hemos marcado conjuntamente. Entonces eso se trabaja, es un plan de acción que se trabaja y al final del año pues hay esa evaluación. Si la evaluación no está en los límites establecidos, puede llegar a abrir una no conformidad por parte del hospital y en algún caso puede llegar a sancionar. Las sanciones, lógicamente, están tipificadas en el pliego, pero es importante que se recoja ya en el pliego cómo vamos a relacionarnos, ¿no? Por supuesto, hacemos un registro de incidencias, las encuestas trimestrales a los pacientes, semestrales en las cafeterías y, de nuevo, reuniones del grupo de trabajo multidisciplinar en el que realmente es un grupo de mejora continua. Hasta aquí serían los requisitos del pliego. Ahora entraríamos a los criterios de adjudicación en los que estamos valorando. Entonces, aquí sí que dimos énfasis a la calidad técnica y la evaluación objetiva de la sostenibilidad. Os he hecho mención antes del acuerdo de gobierno de la Generalitat, en el que ahí ya marcaba que como mucho el precio podía pesar un 20%, con lo cual nosotros fuimos fieles a este acuerdo y veréis que, bueno, tanto en el lote 1 de alimentación como en el lote 2 del vending, el precio o sea, el peso económico era un 20%. En el caso de la alimentación,
los criterios se distribuyeron de la siguiente manera. Criterios técnicos sometidos a juicios de valor eran un 30% porque queremos hacer una reforma de las cafeterías y ahí se puntuaba el proyecto de reforma. Y luego pasaríamos a los criterios automáticos, un 70%. De este 70%, económicos, como ya os he dicho, es el 20% y el resto, que eran técnicos de calidad, un 50%, que luego los veremos. Y en el vending, los económicos pesaban un 20% también y los técnicos de calidad, aquí no había de juicio de valor, eran un 80%. Un detalle ya de los criterios de adjudicación técnicos de calidad. Pues en el lote 1, en el de alimentación, ese 50% se distribuía en un 8% en temas de proximidad, el 3% en las mejoras de la huella de carbono, un 20% en recursos de personal, un 2% en la oferta gastronómica, digitalización de procesos un 2%, innovación un 15%. Veréis que algunos tienen un peso pequeño, pero porque ya lo habíamos puesto como requisito. O sea, no es que no le estemos dando peso a según, por ejemplo, la proximidad, porque ya en requisitos ya habíamos marcado unas pautas. En el vending, ese 80% se distribuía pues, en un 12% en proximidad, 16% de sostenibilidad, nutricionales un 32%, tecnológicos un 20%. Para evaluar estos criterios objetivos, nosotros creamos dos instrumentos de evaluación, que es la ficha de sostenibilidad. Una ficha de sostenibilidad que lo que quería, bueno, lo que estaba puntuando era de 77 productos, el origen de producción, la logística y el embalaje. Y la manera que teníamos de valorar esto era a través de una trayectoria contrastada en la que pedíamos histórico de albaranes y facturas. Y en la ficha de vehículos, pues se refería a los vehículos de los proveedores, no a vehículos del staff, sino cómo iban a traer la materia prima al hospital. Aquí os pongo un detalle de esta ficha de sostenibilidad que también tendréis en los criterios, o sea, en la documentación compartida. Como veréis, lo que utilizábamos para valorar básicamente era la ficha técnica del producto y la ficha de proveedores. Perdón, el listado de proveedores y los albaranes. Luego esto lo hemos compartido en un Excel porque así también podréis disponer de ella. Entonces, respecto a las dificultades en ese planteamiento técnico que hemos explicado, a pesar de que la verdad es que fue un esfuerzo todo este planteamiento técnico, de todas maneras sí que vimos luego como, bueno, queremos compartir con vosotras esta parte de dificultades en ese planteamiento. El primero, que, bueno, luego superado, ¿no? Pero era cómo incluir la proximidad sin vulnerar la libre concurrencia, es algo que hemos hablado muchas veces, pero aquí ya os hemos explicado, sí, es que hay normativa específica catalana que ya va en línea a que tenemos que promover una alimentación sostenible, de proximidad. Bueno, yo creo que eso ya está bastante superado. ¿Qué nos encontramos? Un poco lo que ha dicho también Lorea, nosotros no conocemos en profundidad, no conocíamos en ese momento en profundidad la capacidad productiva del territorio. Y bueno, eso sí que nos planteó dificultades. Después, el cálculo de la huella de carbono del servicio de alimentación es muy complejo. Y por último, en el planteamiento técnico, también que las dietas terapéuticas, como os hemos comentado, pues somos un hospital y a veces hay dietas terapéuticas que son muy restrictivas. Entonces, no siempre podemos seguir ahí temporalidad de los alimentos. A veces estamos sometidos a más restricciones. Después, las dificultades en la valoración de los criterios de adjudicación, que yo diría que aquí sí que es la mayor dificultad en la que nos encontramos. Pues sí que vimos que había una falta de trazabilidad del producto, porque toda la documentación que habíamos pedido para nosotros fue muy poco ágil y no fue fácil valorar toda esa documentación. Algunos proveedores nos argumentaban que pedíamos información que era confidencial, por ejemplo, acuerdos entre empresa y productor. Y también que la normativa referente a la ficha de producto no concreta aspectos claves. Por ejemplo, no obliga a dar la población de
del origen, con lo cual pues a veces era difícil verificar la veracidad de los datos. Y de hecho en esta ficha veréis que las empresas alcanzaron, no hubo ninguna empresa que alcanzara el 100%. Por ejemplo, en relación al origen, la puntuación más alta fue un 69%, en el embalaje un 51% y en el en el circuito logístico 57%. Entonces, ya como resumen, para hacer un resumen de los avances que nosotros pensamos, a pesar de todos esos desafíos a los que nos encontramos, sí pensamos que hemos hecho avances. A destacar, creemos que hemos abierto un camino para futuras licitaciones del servicio de alimentación de los hospitales. Pensamos que los proveedores de restauración colectiva hospitalaria pues, tendrán que enfocar su planificación estratégica teniendo en cuenta la sostenibilidad de manera real y tangible. De cara al futuro, nuestros retos y propuestas se centran en básicamente pues, reforzar ese marco normativo. Ahí está el próximo Real Decreto. Creemos que eso es un reto, una oportunidad y parece que bastante tangible. La creación de herramientas de verificación ágiles para la trazabilidad, por lo que ya os hemos explicado. Nosotros como propuestas pensamos que sería buena tener una creación, o sea, crear unos registros oficiales de productores locales obligatorios en los que tú puedas ir ahí a verificar realmente aspectos que os hemos explicado que fueron difíciles. Pensamos que sería bueno disponer de un importe público mínimo de la partida alimentaria en el precio de la dieta, que ese Real Decreto puede recoger también, y promover alianzas entre instituciones para ampliar el conocimiento del territorio. Bueno, ya como resumen, creemos que es posible implementar una compra pública alimentaria ambiciosa, priorizando la sostenibilidad y la salud. Somos un hospital y aunque el camino requiere mejoras normativas, vuelvo a hacer mención del Real Decreto y herramientas de verificación ágiles, pues pienso que estamos en el buen camino. Así que, bueno, yo lo dejaría aquí. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Yolanda, muchísimas gracias porque yo, bueno, te he oído muchas veces hablar de esto, pero creo que te debemos seguir dando la enhorabuena públicamente, ¿no? Porque entendemos que la valentía que supone, ¿no? Lanzarse a trabajar con unos pliegos en un entorno hospitalario para mejorar la alimentación dentro del servicio hospitalario, que es parte de la recuperación del paciente, como tú bien has dicho, tenemos muy pocos ejemplos en el Estado español que lo están haciendo y creemos sinceramente que cuando veáis la documentación, lo digo a las personas participantes en el curso, os daréis cuenta de esto que estoy diciendo, ¿no? Porque cuando abráis ese Excel que os ha comentado Yolanda, con varias pestañas, os daréis cuenta del trabajo que eso conlleva. Poder, o sea, hacer un pliego no es, sabemos que no es algo sencillo, pero querer hacerlo bien, ¿no? Y poner los mecanismos como esa ficha de seguimiento para poder hacer un seguimiento más o menos adecuado es muy complejo. Y es que además creemos que esto debería ser la norma. Sabemos, Yolanda, que sois la excepción, ¿no? Pero creemos que esto debería ser la norma porque no entendemos cómo en las administraciones públicas no se empeñan aún más de hacer cumplir un derecho a la alimentación dentro de entornos hospitalarios cuando, como has dicho tú y vuelvo a repetir, la alimentación forma parte de la recuperación. Entonces, bueno, yo ya sabes que me tienes absolutamente impresionada con ese trabajo, porque además creo que sois 3 personas, 4 personas, bueno, ahora nos comentas, 3 personas llevando a cabo todo esto con esas 165.000 dietas, ¿no? O sea, es algo realmente de admirar y en estos webinarios, en estos cursos, creemos que es interesante que incluso se vuelva a repetir este curso el año que viene y vuelvas a participar porque pensamos que de verdad es un ejemplo a seguir y un ejemplo de valentía y de bueno, de realmente creer en el trabajo que haces. Así que muchas gracias, Yolanda. Nos quedan justo 15 minutos, entonces
Si os parece, recogemos rápidamente las preguntas que tenemos aquí en el chat primero y luego si nos quedan unos minutos y alguien quiere comentar algo, les damos paso. Mira, nos dice Sergio Venda de la Universidad de Valencia, pregunta a Lorea si durante el piloto la empresa pública que gestionaba la cocina y por tanto las compras tenía pleno margen de maniobra para elegir proveedores y proyectos. Para compras muy grandes y o reiteradas no tenía que cumplir las exigencias de la ley de contratos del sector público. Y a Lorea, otra pregunta también de Sergio es, ¿no se ha pensado en mantener la gestión pública directa que parece que ha funcionado bien? Si os parece, Lorea, puedes responder a estas preguntas y ahora damos paso a las preguntas que han surgido también para Yolanda. ¿Os parece? Vale, voy a intentar responder hasta que conozco, ¿vale? Igual tal vez no me he explicado tan bien, es decir, veníamos de subcontratar toda la gestión integral del centro a crear una empresa pública y desde esta empresa pública se gestiona directamente todo, ¿vale? Entonces, la compra de alimentos durante el proceso piloto se ha hecho directamente desde la empresa pública a los proveedores de alimentos y la licitación se plantea sacar en la misma línea, es decir, una licitación de la empresa pública para abastecerse de materias primas de alimentos. Lo que no tenemos claro es si vamos a acudir a un único proveedor o si vamos a licitar por lotes a un proveedor por cada familia de alimentos, ¿vale? Un poco para aclarar. Y luego lo de cómo hemos hecho durante esto, o sea, durante la prueba piloto sin cumplir la ley de contratos, básicamente. Eh, sí que, o sea, yo no puedo, sé que la empresa pública está sujeta a la ley de contratos, o sea, que debemos respetar esa contratación, que cuando supere tal importe hay que sacar a concurso. Pero como veníamos de publicar de un día para otro, en el que había un montón de suministros, más allá de alimentos, había la de gasoil, la de servicios farmacéuticos, había un montón de pliegos, no podíamos sacar todos a la vez. Entonces, esto lo hemos dejado para el final y mientras tanto, pues hemos alargado los contratos que había. O sea, no hemos sacado o sea, no estábamos contratando sin sacar el concurso. No sé si me he explicado muy bien, pero eso. Vale, gracias Lorea. Si Sergio tienes algo así más que preguntarle, Solo un matiz, pasamos a... solo un Sí, matiz. Me ha quedado muy claro que efectivamente va a ser gestión pública, pero va a licitar las compras a proveedores. Eso me ha quedado claro, no lo había entendido yo bien. Sobre lo Eso es. primero, entonces en el piloto se iba comprando en compras menores que no requerían de sacar una licitación y de pedir varios criterios. Vale, se ha ido como Sí, resolviendo, entiendo porque eran cantidades pequeñitas, sí. y con eso se ha ido como construyendo el piloto. Por ejemplo, en el caso de la carnicería, valoramos el elegir conforme a los criterios cuál sería la carnicería que cumplía la mayor parte de los criterios, pero tras hacer esa valoración decidimos, como era el piloto, seguir funcionando con el mismo hasta licitarlo. Bueno, hemos tenido que ir tomando ese tipo de decisiones porque tienen que ir comiendo todos los días y no podemos detener el suministro de una familia de No que alimentos. por los montos podíais hacerlo. Sería prueba juego de 5.000 Bueno, euros. había alguna que estaba muy al límite, ¿eh? Vale, Pero vale. bueno, de momento nadie nos ha pedido explicaciones. Gracias, Vera, muchas gracias. Enhorabuena, gracias. Y luego creo que hay otra pregunta, ¿por qué valoráis hacer un único lote? A ver, yo creo que lo suyo es hacer lotes por familias, ¿eh? Pero también nos da un cierto respeto para productores muy pequeños presentarse a un pliego de licitación de este tipo. Es un esfuerzo tremendo y muchas de ellas igual se echan para atrás por esa misma razón. Y en muchos casos también te pide muchísima burocracia, llevar bien esto, y no todos los productores están preparados para presentar un pliego de licitación de este tipo. Entonces, hay casos, por ejemplo, en Navarra tenemos Ecoalde, que es una asociación de productores ecológicos,
que se asocian y entre todos se presentan a un pliego. Entonces, eso por un lado les facilita todo el trámite, toda la responsabilidad también, si en algún momento hay que presentar algún recurso o lo que sea, porque entendemos que tenemos que facilitarles a los productores el funcionamiento. El único, o sea, la única causa de valorar por lotes o no es esta, de momento. O la otra opción es, que seguramente iríamos por esa, si sacamos una licitación por lotes, hay que ofrecer recursos a los productores o a los proveedores para ayudarles a preparar la documentación para solicitar el suministro de alimentos. Súper, muchas gracias, Lorea. Paso a leer las preguntas que van para Yolanda. Bueno, te agradecen y te comentan que es el camino o que marca el camino para la compra pública verde. Y Sergio pregunta también que el contenido de lo preguntado en la ficha debía siempre ser acreditado o había partes como induzco de lo que has dicho que en el fondo eran como declaraciones responsables. Esta es una primera pregunta. Ahora paso a la de Ángel. Bueno, Ángel pregunta, ¿podría implementarse este criterio de proximidad al 20% en otras comunidades autónomas? ¿Cuál es el mínimo a partir de la legislación estatal existente? Esto entiendo, Ángel, que lo haces para el grupo. Para Yolanda, enhorabuena por vuestro trabajo. Dice Olga, ¿qué quieres decir con que los proveedores de restauración colectiva hospitalaria tendrán que enfocar su planificación estratégica? Y ya está, estas preguntas de momento para Yolanda. Vale. Respecto a lo que comentaba Sergio, ¿no? Que era como verificábamos, ¿verdad? Lo de la ficha de sostenibilidad. Nosotros ahí marcábamos que para ver, porque sobre todo lo que queríamos ver era la trayectoria, era el histórico, o sea, no tanto intenciones futuras, sino, bueno, realmente qué trayectoria tienes tú por ejemplo, yo qué sé, de la verdura, este producto. Entonces pedíamos en la ficha además lo marcamos, te pedimos la ficha de producto y en el caso también de albaranes o facturas, ¿no? No pedíamos pues eso, esa declaración responsable, no, sino que ¿qué has hecho hasta ahora? ¿Qué nos pasaba? Que es verdad, y esto lo hemos comentado con alguno de los proveedores después, de decir, pedíamos un histórico del albarán de 6 meses. ¿Qué nos pasó? Pues que si igual era un producto de temporada y nosotros estábamos licitando en un tiempo concreto, igual no tenía sentido pedir esos 6 meses porque entonces no era el producto. O sea, fue un poco complejo también porque nosotros estábamos aprendiendo. Entonces, a tu pregunta, Sergio, no eran contratos, ¿no? Sino que era qué has hecho, qué histórico tienes. Y ahí fue súper complejo, muy complejo. También por falta de práctica nuestra, ¿eh? Y de conocer realmente esos documentos. Y bueno, ya está, por no alargarme, porque si no me puedo alargar mucho en ese tema. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con que las empresas van a tener que que plantear su estrategia real en este sentido? Pues si te lo digo también abiertamente, Olga, es que todas las empresas de restauración colectiva, en su plan de marketing, todas aluden a la sostenibilidad, a la proximidad, pero la realidad es que no todas, por no decirlo, no cumplen eso. Entonces, lo que queremos decir es, este es un contrato de los hospitales públicos de Cataluña y esto va hacia adelante. Con lo cual, no me va a servir que me hagas un plan de marketing fabuloso porque cada vez vamos a ser más concretos. O sea, el próximo pliego que lo publicaremos dentro de 4 años, bueno, hemos aprendido todos y las empresas que solamente quieran un titular, ¿sabes lo que o sea, sabes que presenten unos documentos fabulosos pero debajo no haya nada? Es que no tendrán puntuación. Por eso es sí o sí, si no se lo están planteando, que me consta que hay algunas que sí, esto va de realidad. Es como el plan de desperdicio alimentario. Ahora hay una ley, pero es igual, antes no había una ley y todo el mundo te hablaba de esto, pero luego nadie hacía nada. Entonces, lo que queremos decir es, creo que se lo están planteando a otros niveles.
y si no, pues no participarán en las licitaciones de los hospitales públicos en ese sentido. Y me consta que sí, porque yo creo que hay empresas que han visto claro ese es el camino y también lo quieren hacer bien. Ángel, no sé si te puedes explicar un poco mejor, porque creo que lo preguntas para el grupo y no sé si he entendido la pregunta de podría implementarse ese criterio de proximidad en otras comunidades autónomas. No he entendido a qué te refieres, si al Real Decreto que va a salir próximamente, si al que ya existe de comedores. Hola, bueno, lo he puesto por ahí, felicitar a Yolanda por el trabajo inmenso y como ella se refería al marco legislativo catalán y le permitía poner el 20% de proximidad dentro del Perdona, 70%. Ángel, no es el 20% de proximidad, es el 20% de la oferta económica, el peso económico. Eso, bueno, eso. Sí, sí, es el peso económico. Vale, que estaba muy reducido. Si tú tienes el conocimiento y si no las personas que están aquí, también hay muchas personas expertas por aquí, eso se puede dar en otras comunidades del Estado. Yo estoy en Extremadura y estamos iniciando ese proceso. Entonces, me ha sorprendido por poder llevar hasta el 20% el precio. Vamos, cuando lo diga aquí al secretario o secretaria de turno, se va a echar las manos a la cabeza. La verdad es que yo desconozco ese a nivel estatal. Yo diría que no. Yo diría que no hay nada, porque realmente no. También queremos que ese Real Decreto, bueno, marque líneas. Yo diría que a nivel estatal no conozco toda la normativa, ¿sabes?, autonómica de cada comunidad autónoma en particular, pero yo diría que no, Ángel, creo. Igualmente aquí hay personas expertas, que seguro que nos pueden asesorar. Ángel, ¿te refieres a limitar el porcentaje del peso del precio en la licitación? Exacto. Claro, la ley de contratos, la nueva, que siempre decimos nueva, en 2017, sí que dice que no se tiene que regir por el criterio económico más ventajoso y eso es lo que nos marca esa nueva ley de contratos, ¿no? Que ya no es quien me ofrezca el mejor precio se va a llevar el contrato, sino que exige que se incorporen para valorar clausulado relacionado, clausulado social, ambiental, etcétera. Y ahí, bueno, siempre hay como trampas. A mí también, cuando veo un peso del 20% del económico, digo, ostras, qué guay, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en los coles municipales, era como, no querían sacarlo del 49%, ¿no? O sea, como el límite que te puede marcar la ley es no pongas un 51% a la oferta económica más ventajosa y entonces lo dejaban en un 49%, ¿no? Es como, bueno, pues lo dejo en un 49% y así me aseguro que siempre va a ganar la oferta económica más ventajosa. Pero eso, la ley de contratos es la que da el marco, de alguna forma. Hay una mano, Saray, Pilar. Pilar, sí, perdón. Y es en relación a lo que está planteando Ángel, la experiencia que nosotras tenemos aquí en Madrid en la Garbancita es que en algunos casos han limitado, pero han puesto un 20%, por ejemplo, a la parte ecológica y un 80% al precio. Parece que están ayudando a la parte ecológica y, sin embargo, en la práctica se convierte a que no se cumple y al final el peso es el precio. Porque si pesa el 80% es muy fácil que los grandes cumplan lo ecológico y a la vez tienen una capacidad de reducir precios mucho mayor, con lo cual el pequeño no puede licitar, se queda fuera. Aparte de que siempre te encuentras que aunque pongan limitaciones a las ofertas anormalmente bajas, luego todas las ofertas anormalmente bajas, normalmente en la revisión que hacen se las aceptan. Entonces es como un poco tramposo también, que eso es una cosa que habría que revisar. ¿Qué pasa cuando una oferta es anormalmente baja? Porque baja por encima de un 20% y si los precios que se han puesto son correctos, no debería de bajarse más. Entonces, y se cuestiona que porque son anormalmente bajas, lo justifican y se lo aceptan. Entonces, eso habría que revisarlo también. Muchas gracias, Pilar. Pues creo que hemos llegado a I-16, justo cuando debemos de cerrar esta sesión de hoy.
Y os recuerdo que nos vemos el próximo martes. No sé, creo que os viene bien que os lo recordemos. Natalia siempre lo recuerda como una horita antes para por si hay alguna persona despistada. Así que el martes que viene por la mañana tendréis un mensaje de recordar que nos vemos. Y cualquier duda que tengáis nos podéis escribir a Natalia y a mí. Y cualquier cosa que os parezca como comentar en los foros del Moodle, sabéis que los tenéis abiertos y que bueno, son un instrumento muy guay para poder relacionaros todas las personas que habéis estado como participantes, que entiendo que sois personas interesadas en la temática. Así que nada, muchas gracias a las personas ponentes. Es un placer siempre estar en estos webinarios, aprendemos mucho y nos vemos el próximo martes a las 11. Gracias Yolanda y Lorea por el curro que habéis hecho y por la ponencia de hoy. Gracias a vosotras. Gracias, muchísimas gracias. Hasta Gracias, luego. compas. Lorea, si puedes poner la última versión de tu... Sí, ya lo he Vale, subido. muchas Sí. gracias. Hasta Gracias a luego. todas. Hasta luego. Os colgaré los materiales y os envío un correo. Adiós. Gracias.